Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends. ¿Cómo estás, profesor? Gracias por estar con nosotros en la noche, hoy, esta noche. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Un placer siempre estar en tu programa. Igualmente para nosotros recibirte. Voy a empezar por el oro. Si me permites ese comentario con respecto a esto, que fue lo más reciente, porque, y perdóname la referencia personal, pero esta servidora en el 98 fue la imagen del Banco Central de Venezuela. Era mi cara la que salía cuando el Banco Central de Venezuela en ese video interno hablaba con inversionistas y hacía toda una presentación, ¿no?, de lo que eran nuestras reservas de oro. De hecho, recuerdo, tengo esa imagen de haber bajado hasta las bóvedas donde estaba nuestro oro y el impacto de ver aquello, ¿no? Como en el 2011 todavía creo que estábamos en el ranking 16 de los países con mayor cantidad de reservas de oro y bueno, y cómo la historia cambió, ¿no? Chávez pidiéndole a Europa y a Estados Unidos que el oro debía estar bajo custodia del Banco Central, todo para manejarlo a discreción, ¿no? Y sabemos lo demás que ha ocurrido, pero ahora está en disputa ese oro e Inglaterra, el Tribunal Supremo de Inglaterra dice, no se lo voy a entregar a Nicolás Maduro, se lo voy a entregar al interinato, que es el gobierno que yo reconozco. Pero como tú sabrás, hay cuestionamiento no solo o miedo de que el régimen lo reciba, también hay miedo de que el interinato lo reciba por todos estos escándalos que ha habido vinculados a monómeros, por lo que mismo ha difundido la propia oposición, Primero Justicia, en demandar que prácticamente no están protegidos tampoco en manos de la oposición. ¿Qué nos dices con respecto a eso? Fíjate, con respecto al oro en Londres, que es como se hace generalmente, los bancos centrales tienen colocaciones de oro en bancos grandes europeos, Inglaterra, aquí mismo en la Reserva, ¿verdad? Ellos realmente tienen esas colocaciones para permitir algunos préstamos si en algún momento lo requieren con esas finanzas, ¿no? Esos bancos de inversión. Entonces, ¿qué ocurre? No los bancos centrales, sino bancos que necesiten hacer alguna inversión tienen el respaldo de Europa. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? En el Reino Unido, recuerda que llegamos al tribunal, a la Corte Suprema, hace como un mes, que dictaminó en la sala civil que reconocían que ese oro, quien lo podía, estaba bajo custodia del interinato, porque es el gobierno que reconoce su majestad la reina. Al ser el gobierno que reconoce, por lo tanto, quien tiene la potestad de ese oro para administrarlo, para tener acceso a él, es el gobierno. Sin embargo, el bufete de Maduro, que es un bufete muy fuerte en el Reino Unido, que ha logrado recuperarle reservas internacionales a Irán, a mismo Gaddafi cuando estuvo en Libia, al mismo iraquí, el dictador Saddam Hussein. Él introdujo paralelamente, cuando esto ocurrió en las cortes inferiores, también una apelación en la corte comercial para usar los argumentos de que el TCJ de Maduro había impugnado, ¿verdad? Había hecho una impugnación sobre los directivos del Banco Central de Venezuela. Por supuesto, el Reino Unido, la característica más importante del Reino Unido, que el Reino Unido no tiene una constitución, sino que se va construyendo con la jurisprudencia que va surgiendo y las decisiones que toma el Parlamento británico, o sea, el Common Law. ¿Qué pasa? Que la arquitectura legal, al haber reconocido la Sala Superior o la Corte Superior, que ese régimen no va a haber un cambio, porque hay una jurisprudencia. Claro, pero el oro, ¿eso significa que Guaidó puede disponer del oro? Ok, falta unos juicios adicionales, ¿verdad? Porque él también puede apelar, en Venezuela puede apelar, pero sabe que esa va a ser la respuesta, para que se tome esa decisión. Esa decisión todavía de entregárselo al interinato para su administración no ha sido una sentencia todavía tomada. ¿Pero qué significa entregárselo, profe? Interinato es tener acceso a poder pedir, por ejemplo, parte de ese oro que lo coloque aquí en la reserva de los Estados Unidos y sobre eso hacer programas, por ejemplo, de ayuda humanitaria, que es lo que básicamente se ha planteado. Pero lo que quiero saber, ante la duda que hay en el público sobre la probidad tanto del régimen como de la oposición, ¿qué filtros tendría Guaidó como para no poder hacer lo que le plazca con el oro venezolano? Fíjate, por ejemplo, vamos a poner ahorita
como los recursos que designa los Estados Unidos a el interinato, Guaidó no tiene acceso, no tiene autorización ni para comprar un lápiz. Todo se hace a través de unos implementadores, como se le llama, que son autorizados por el departamento aquí del Tesoro, que son los que validan que ese dinero va a ir a un destino específico. Y por eso cuando se crea ese manto, por lo menos con el dinero aquí de los Estados Unidos, eso es falso. Guaidó no tiene derecho ni a comprar un lápiz si no es aprobado por toda la estructura del Tesoro y que lo ejecuta un implementador. Entonces, ¿quién es ese implementador? Esa es la figura que se utiliza aquí en Estados Unidos cuando hay recursos que asigna el Tesoro, cuando hay estas figuras para administrar dinero. Es como para auditarlo, para saber exactamente en qué se invirtió y que se invierta en lo que se dijo se iba a invertir. Porque ellos van a ser auditados por el Congreso y ellos necesitan ese respaldo. Entonces, Estados Unidos no es que le entrega el dinero a Guaidó y se olvida de lo que Guaidó hizo, tiene que vigilar lo que hace. Eso es totalmente falso y esa consulta se la puede hacer directamente al embajador Carlos Vecchio porque él sabe cómo es. Claro, pero es importante que tú nos expliques el proceso. Entonces, además, con el oro, Guaidó no tiene un banco central a su disposición. Digamos, no tiene unas bóvedas donde guardar el oro. No podría guardarlas él en unas bóvedas que él mismo administre. Tendrían que ser trasladadas aquí a Estados Unidos. Sí, fíjate lo siguiente. Vamos a ir a la sentencia del año 20. Estamos en el 22, en el 21. En el 21, el Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, la Corte Suprema, dictaminó que el interinato tenía que pagarles los honorarios al bufete de Maduro. Porque si ellos son el gobierno legítimo, ellos tienen que mostrar que tienen esa capacidad. Y por supuesto no pueden usar el oro del Reino Unido para pagar. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se hizo? Ellos fueron a los recursos del Banco Central que tiene aquí en Estados Unidos y a través de ellos le pagaron al bufete. En aquel momento, si mal no recuerdo, Carla, estaba como en $300,000. Pero fue a través del Tesoro de aquí. Ellos se generó, se mostró, se probó que había que cancelar. Y por eso ellos mostraron que ellos tienen autorización y son los que son reconocidos. Entonces, ¿de dónde vienen esos comentarios de que Guaidó se ha quedado con la ayuda humanitaria o que Guaidó se va a robar el oro? O que yo entiendo que el caso de Monómeros es aparte, si quieres lo conversamos aparte, pero ¿en qué se basan esos argumentos de que Guaidó es un ladrón? Porque es una campaña por parte de una narrativa que montaba el régimen con algunos factores del G4 que quieren destruir precisamente el interinato. El interinato es una piedra de tranca para Maduro. Maduro, el día que seguro tomó la decisión, la Corte Superior del Reino Unido, reconociendo eso, debió tomar mucha molestia, porque él vuelve a quedar como lo que es. Él vuelve a quedar frente a estas democracias como alguien ilegítimo. Entonces, hay una búsqueda. Debemos recordar que en enero de este año, el interinato lo querían matar y fueron los diputados los que desobedecieron a sus jefes de partido para seguir con el interinato. Entonces, yo lo que creo es que en esa búsqueda de ir erosionando esa imagen para poder ir buscando esa cohabitación entre los factores que quieren cohabitar hoy con el régimen. Entonces buscan eliminar. Una de las cosas que buscan estos sectores es que el interinato deje de existir. Vamos a hacer una pausa, profesor, por favor, y seguimos conversando sobre este y otros temas. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Antonio de la Cruz nos acompaña como presidente de Inter-American Trends. Profe, te quería agradecer que te tomes el tiempo de explicarnos estas cosas, porque me parece que con el día a día de la noticia esto se va quedando allí, digamos, nadie se toma, digamos, la molestia de hablar de cómo es el proceso. Y voy a esto. Hay un comentario siempre, cada vez que hay, por ejemplo, matan a un líder de una organización criminal, como ocurrió hoy, al segundo al mando de Al Qaeda. Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años. Quien fue, por cierto, médico hasta de Osama Bin Laden. 11 años después de matar a Osama Bin Laden.
¿Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato, pero es una pregunta válida, porque además, si estamos sopesando las amenazas, ¿cómo hace esta deducción Estados Unidos? Allá en Afganistán, tan lejos, es lo que saca la audiencia, digamos, común, y dicen aquí, Irán te está diciendo que no solo va a ocupar hectáreas dentro de Venezuela, que Maduro le ha entregado, sino que además hoy coincide con que Irán está prometiendo la utilización de ojivas nucleares y además desaparecer Nueva York. Y además tienen un aliado dentro de tu propio hemisferio. ¿Tú tienes una respuesta para esa pregunta tan frecuente en las redes? Fíjate. Primero la operación la hizo la CIA, ¿okay? Que es la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Es una operación de inteligencia. Al-Qaeda atacó el territorio norteamericano directamente, las torres, recordemos, los de septiembre. Por lo tanto, es un enemigo de los Estados Unidos. Y por lo tanto, están clasificados como un grupo terrorista que hay que terminar, hay que neutralizar. Y en ese sentido, es permanente en el tiempo, no es que fue en la administración de el Bush, que fue en el momento que lo hicieron, sino desde que eso ocurrió hasta que sea el último que hay que neutralizar. Entonces, en ese sentido, es constante en el tiempo y es bipartidista. No es solamente que sean demócratas o que sean republicanos, no. Porque tuvimos al jefe de ellos con Obama, a Bin Laden. Exacto. ¿Verdad? Es Después un compromiso del país, digamos, con la seguridad nación, del país. como nación. Y eso es importante. Entonces, ¿qué podemos ver en Venezuela? Venezuela, para las administraciones de Estados Unidos, no es una amenaza a su seguridad. Por eso no toman ese tipo. ¿Y eso tiene algún sentido? Que no vean al régimen de Maduro como una amenaza a su seguridad. Si además, cada vez que se hace una acusación con respecto a sus cómplices, querían llenar de droga Estados Unidos. Eso, por cierto, que es una de las principales causas de muerte en este país, por sobredosis. No solo eso, sino los aliados con los que cuentan. En plena guerra de Rusia a Ucrania, en un momento de las amenazas más fuertes, cuando el secretario general de las Naciones Unidas dice que estamos a un pequeño error de una aniquilación nuclear, y Venezuela tiene dentro de su territorio a todos esos quienes tienen esas intenciones, a los rusos, a los iraníes y a los chinos, además que están amenazando a Estados Unidos con una respuesta si llegan a pisar Taiwán. Entonces Venezuela es el epicentro de todo eso. ¿Cómo es posible que no lo vean como una amenaza? Ok, porque si sabemos cómo ocurrió lo que pasó hoy, es que lograron matarlo y estaba su familia con él y él estaba en el balcón y lo neutralizaron estando en el balcón y no hubo consecuencias. Son tan precisos hoy en día ese tipo de ataque que es de cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos Venezuela, para los Estados Unidos es tan alta que ellos pueden llegar a esa determinación. Entonces, cuando ellos todavía no ven a Venezuela como una amenaza, es porque ellos sí están monitoreando a Venezuela, pero no ven eso de que le den el territorio, las 10.000 kilómetros cuadrados en Venezuela, es una oferta que los Estados Unidos seguro que va a estar monitoreando. Y en el momento en que ellos sientan que es una amenaza, no tengan la menor duda, Carlos, que va a haber ese tipo de operación, porque así como los israelitas no permiten que Irán tenga una bomba nuclear, que apenas tienen las capacidades, ellos entran y se las acaban. Estados Unidos tampoco lo va a permitir por la cercanía con Estados Unidos. Entonces, esto sí es cierto que tiene expectativa dentro de nosotros los venezolanos, porque sí es importante, pero si vemos el lado de la droga, que fue el otro elemento que asomás, tendrían que invadir a México, porque por ahí es donde pasa la gran mayoría también de las drogas modernas, que es la que está matando a la juventud. Entonces, no es todavía un elemento como para tomar ese tipo de decisiones. Para eso hay la búsqueda y la captura de los cabecillas de los carteles, pero no una amenaza de usar las armas para eliminar a los cabecillas terroristas. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar eso en cuenta. Quédate allí, profesor, por favor, porque hemos hablado de
cualquier tema, menos de los que te había comentado que me interesaba compartir con la audiencia, pero es que quería aprovechar tu presencia en el programa y ahora te prometo que hablamos de los que en principio habíamos, bueno, pero es que tú das para hablar de cualquier tema, eso es lo bueno de tenerte en el espacio. Así que ya voy a lo que habíamos conversado antes de ir al aire. Regreso unos segundos nada. Parte final de nuestra conversación con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Profesor, quiero que hablemos del hijo de Nicolás, pero una cosa muy breve, porque él solo amerita un muy breve comentario, pues. Pero esto de la vicepresidencia religiosa o lo que sea dentro del PSUV, ¿qué interpretación real le das? O sea, ahí estaba José Biedma Mora, ajá. ¿okay? Era el anterior, y a él ahora lo nombraron, lo designaron vicepresidente de los asuntos religiosos. Varias cosas. Primero, ocupa una vicepresidencia dentro del PSUV. Segundo, no son asuntos religiosos católicos, son los asuntos religiosos de los cristianos. Y en ese sentido, cada vez a mí más Maduro me parece tanto de derecha, ¿verdad? Porque si vemos quiénes son los que apoyan los cristianos, si lo vemos aquí apoyan al Partido Republicano, si lo vemos apoyan en Brasil a Bolsonaro, en Costa Rica casi llegan en el periodo anterior con Alvarado a ser elegidos. O sea, son grupos religiosos que ellos van a ir acompañando porque tienen una estructura de organización que ellos necesitan ante la crítica del sector católico en Venezuela. Sigue siendo un grupo minoritario frente a los católicos, pero se ve que ellos buscan allí una referencia y por eso lo colocan, porque es la manera de poder ir. Recordemos que Bertucci fue el candidato de ellos en la elección del 2018. Qué buen punto ese. Entonces, entonces yo creo que por ahí van los tiros. Ok, voy a hablar de ese supuesto malestar del chavismo con Maduro y en qué crees que podría terminar, porque hay quienes hablan de un complot, de Rafael Ramírez desde el exilio, en combinación con quienes están adentro, ese malestar, además también por las detenciones arbitrarias que Maduro ha llevado adelante o ha ordenado contra su propia gente. Definitivamente, cuando Maduro decide que él es el candidato en el 2024, él despierta todas las pasiones internas que consideraban que iba a ser 2 periodos y realmente todos los que no están de acuerdo con ese desprendimiento del proyecto madurista con respecto al proyecto de Chávez lo están enfrentando de una manera, como somos los venezolanos, silenciosa, poco a poco. Entonces vemos cómo se le ha ido calentando la calle por él mismo, por lo de cómo le ha ido quitando las prestaciones a las clases trabajadoras, y hoy ha ido a salir a protestar y haya tenido que reprimir al sector de la dirigencia sindical. Y eso va a ir creciendo. Vemos también cómo al trancar la promoción de José David Cabello, también genera malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Él está creando en sí mismo, aunque ha podido sobrevivir estos 9 años con la inteligencia cubana, reprimiendo fuertemente, y es el estilo que usa, y por eso es un criminal de lesa humanidad, porque viola los derechos humanos. ¿Pero esto de los Cabello en qué se va a convertir para Maduro? Eso crea malestar. No solamente es una promoción que es muy cercana a los Cabello, pero eso crea malestar al mismo componente militar. ¿Un malestar que se convierte en qué exactamente? En buscar cómo Maduro no llega a volver a repetir su presidencia. O sea, desde poderse prestar recuerda cuando Chávez tuvo ese mismo malestar, que él pierde la primera elección, porque la gente no salió a votar, porque el Plan República se comporta de una manera distinta. O sea, todos esos mecanismos que usamos los venezolanos para mostrar nuestra inconformidad. Yo no digo que le va a dar un golpe de Estado, no lo veo, porque no hay cómo. Las Fuerzas Armadas están tan desmembradas que es muy difícil. Pero sí se pueden dar situaciones donde, o si van al Congreso del PSUV, que es donde él tendría que validar su candidatura, a lo mejor le surgen otras candidaturas. Yo creo que ahí María Gabriela Chávez tiene chance frente a los valores del chavismo. O sea, ahí hay un juego todavía que tenemos que ver si esa va a ser la solución que se quiere dentro de la cohabitación. Una cosa más, cuando estamos hablando de este escenario de negociaciones con el régimen de Maduro y no se ha hablado más de la mesa de México, ¿en qué crees que quedó eso? Y Estados Unidos buscando intercambiar rehenes, por cierto. También preguntarte si tú crees, en este tiempo corto que nos queda, si crees que de verdad se atrevan a intercambiar a Alex Saab y a los narcosobrinos. La mesa y el intercambio de rehenes. México se va a dar cuando Maduro necesite validar su ruta electoral.
Cuando Ok. él vaya a necesitar, eso se va a dar. México Ok. va a darse, pero en ese momento puede ser el próximo año, cuando lo valida. Y lo de el intercambio de rehenes sí se puede dar ante la nueva administración Biden, porque ellos consideran en ese pragmatismo que tienen, sobre todo por Juan González y el mismo Jimmy Story, en esa cercanía creen que pueden lograr una transición a la democracia en Venezuela y están dispuestos a entregar. Pero ¿qué es más probable para ti? ¿Que suelten a Alex Saab o que intercambien a los narcosobrinos? Alex Saab es mucho más probable. Alex Saab tiene varias vías. Una, que lo consideren diplomático y por lo tanto ya pierde su condición y ya queda en libertad. O dos, recordemos que Duque lo había pedido en extradición y entonces cerrar su caso y mandarlo a Colombia, y tú sabes que el nuevo ¿Y presidente... Petro lo podría pedir y Estados Unidos podría ceder? Ese es otro escenario. Ese es otro escenario, que lo pida, que lo suelten y se lo entreguen a Colombia porque está pedido en extradición a Colombia. Es decir, que si repite Biden en la presidencia, entonces tú crees, digamos, si va a su segundo periodo, entonces crees que allí es donde se podría dar el trueque por Saab. No se puede dar, el juez puede determinar, sí, correcto, va al juicio, consideran que no están las causas suficientes probadas y los mandan. Entonces, como hay una causa de él también en Colombia, lo mandan a Colombia. Profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamento que no sea siempre para darnos buenas noticias, pero igual escucharte es bien revelador. Gracias por toda la información que compartes en este espacio. Lo primero que uno tiene que saber es reconocer la situación en la que está para poderla mejorar. Totalmente, y hay que ser muy realistas. Gracias por eso. Un gran amable para ti. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Con él les digo, chao mundo.